Ok, bueno, entonces lo que yo les voy a presentar ahorita es mi propia solución del problema. Yo hay algunas cosas que no hice, como la comparación entre el caso clásico y el caso cuántico. O sea, entre el algoritmo clásico y el algoritmo cuántico, pero eso, hasta donde yo recuerdo, este, Juan Carlos y Alfredo lo tenían muy bien y creo que Guillermo ya estaba pues al borde de, de hacerlo, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles lo que yo hice. Entonces, a ver, vamos a... A mí sí me gustaría correrlo eh, para que se vaya viendo cómo funciona esto. Entonces, pues sí, sí me están viendo, ¿verdad? Sí, sí están viendo mi... Sí, se va el colado. Perfecto. Entonces, uy, creo que borré algo que debería haber borrado. A ver si puedo... No, pues sí borré algo. Entonces, a ver, pues lo voy a corregir, ¿no? Entonces, a ver, entonces vamos a ver el collab. Bueno, a ver, ¿qué me faltaría ahí después del... ¿qué me faltaría ahí? Entonces, ¿qué me está faltando? Si se fijan, borré algo, ¿no? Accidentalmente lo acabo de borrar. Quería borrar una línea que tenía en blanco ahí, en lugar de borrar la línea en blanco. Las bibliotecas. Las bibliotecas, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a... Y además, qué lástima, porque fíjense que esta vez como que ya las había puesto todas en una sola y las borré todas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a cargar absolutamente todo en el mismo lugar, ¿no? Entonces ya ven Quantum Circuit, el Air Simulator, las gráficas de Matplotlib, ahí están arriba, ¿no? Que ahora sí las estamos usando muchísimo. Y el generic backend. Y bueno, espero que no se me olvide nada. Si se me olvidó algo, pues lo cargamos después, ¿no? Entonces, si se fijan hasta aquí, pues esto se parece mucho a lo que hicieron Juan Carlos, Alfredo, Guillermo y Julieta. Este, eh, Aquí tengo mis compuertas, ¿no? Aquí tengo estas compuertas que son igualitas a los de ellos. Ah, ven, entonces sí me faltó algo, ¿no? Entonces, a ver, vamos. El Hamiltonian Gate creo que estaba en el mismo lugar que la Unitary Gate, nada más que desgraciadamente no la tengo aquí, pero pues ahorita la... Ah, mira, aquí tengo el mismo error que Hamiltonian Gate. Ah, aquí está. Entonces vamos a cargar Hamiltonian Gate también, que se encuentra aquí. Entonces me voy a ir otra vez hasta arriba. Entonces acuérdense, la Hamiltonian Gate está en Qiskit Circuit Library. Entonces vuelvo a cargar todo, no importa, ¿no? No pasa nada. Y ahora, pues ya tengo las compuertas, ¿no? Las pongo todas juntas. Todo esto es bastante estándar, ¿no? Es lo que ya vimos en las presentaciones de Juan Carlos, de Guillermo, de Julieta, de Alfredo. Bueno, y entonces estas líneas de aquí lo que hacían era un circuito cuántico que tiene todas estas compuertas controladas. Acuérdense que todas estas compuertas controladas sirven porque yo necesito controlarlas para hacer la tomografía cuántica, ¿no? Entonces, parte pues ya hace unas clases vimos que parte del phase kickback, consistía en controlar todas las compuertas y eso me permitía como pasar la fase de un qubit al otro. Y entonces, pues eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y luego, esta línea de aquí lo que hace es construirme una sola compuerta con todas estas, o sea, me las resume en una sola, ¿no? Y quizá aquí no estaría de más
hacer lo que hicieron ustedes, que es crear un quantum circuit, ¿no? Puse igual a quantum circuit 3 para que, miren, pues ahí ya me lo puso todo Colab. Y entonces, pues, esta compuerta de aquí lo que hace, esta compuerta de aquí contiene a todas las demás compuertas, ¿no? Y lo único que hicimos ahí es imprimirla para que se vea, para que lo vean gráficamente, ¿no? Bueno, y entonces estas líneas de aquí, bueno, pues ya todos los que expusieron sus proyectos dejaron clarísimas que estas líneas para lo que sirven es para construir el circuito cuántico. O sea, de hecho, no es un solo circuito cuántico, ¿no? El que construimos aquí son varios. Entonces, recuerden, el 0 es el que no tiene ninguna evolución temporal. Si se fijan, después de la inicialización que es aquí, acuérdense que permítame un segundito. Esta de aquí es la inicialización, ¿verdad? Y esto de aquí es como el principio de la tomografía cuántica y esto de aquí también es tomografía cuántica. Entonces, esto es la inicialización y entonces en la siguiente etapa, en el siguiente circuito, que es el 1, pues ya vemos una de estas compuertas que lo que producen es la evolución temporal, ¿no? Fantástico. Entonces, fíjense, yo lo hice de dos maneras también. Lo hice con el Generic Backend y con el Air Simulator. Entonces, a ver, vamos a probar primero con el Air Simulator, que es el que da como los buenos resultados. Si se fijan, yo hice muchos menos disparos que sus compañeros, que, pues no sé, creo que el que menos disparos tenía era Alfredo y aún así tenía 100 por 1024, ¿no? O sea que son más de 100,000 disparos. Entonces, bueno, pues esta línea de aquí lo que hace es transpilar los circuitos, ¿no? Entonces, pues, si se fijan, se tarda mucho porque tiene que transpilar 100 circuitos, ¿no? Entonces, pues eso es un montón. Y luego corremos los circuitos. Acuérdense que no es mala costumbre aquí, o sea, fíjense que tengo el Job ID. Entonces, por si alguna vez quieren abrirse una cuenta en las computadoras cuánticas de IBM y quieren, correr sus programas en una verdadera computadora cuántica, entonces hay que saber cuál es el Job ID y, por ejemplo, el status, ¿no? En este caso, pues lo que me va a decir es que el trabajo se corrió exitosamente, porque obviamente pues lo corrí en Colab, ¿no? Y entonces, pues una vez que termina de correrlo, se ve claramente que terminó de correrlo. Pero en una computadora cuántica de verdad remota, eso pues no es tan obvio. Entonces, ustedes desde su terminal de Jupyter pueden ir checando si el job status es que ya terminó o no, ¿no? Entonces, si se fijan aquí dice job status done. Si ustedes quisieran hacer un programa que, o sea, como nos contaba Juan Carlos, ¿no? Que se fue a desayunar y el programa seguía corriendo, ustedes se pueden hacer un programa en Python que lo que haga es checar periódicamente el job status para ver si ya terminó. Y una vez que haya terminado, pues entonces ya ejecutan el resto del programa, ¿no? Entonces, pues obviamente hasta que el programa no haya terminado no pueden checar los counts, ¿no? Como estoy haciendo aquí, que estoy checando las cuentas. Y ahora me gustaría mostrarles cómo hice para resolver alguno de los problemas. Bueno, entonces
no me acuerdo exactamente quién era, creo que era Guillermo, que la computadora le decía que el 000 no existía, ¿ok? Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo de lo que hice aquí. Entonces, miren, vamos a crear un diccionario. Entonces, vamos a crear un diccionario que se llame DIC y lo vamos a crear a propósito de una manera particular. Entonces, el diccionario que sale de las cuentas es, por ejemplo, 000 y 20 cuentas, ¿no? Por ejemplo, en el 000. Y vamos a ponerle un par más. Entonces, 001 y vamos a ponerle, en lugar de 20 aquí vamos a ponerle 30. Entonces, eso, y luego vamos a poner otro más para que 0, vamos a poner 010 y vamos a ponerle 50, ¿ok? Pero fíjense que, por ejemplo, el 011 no lo puse, ¿no? Entonces, corro esa línea y en la segunda línea, si yo me pregunto Dick 000, entonces lo que me responde es 20, porque 000 está asociado a 20, ¿no? Entonces, en ese sentido es como un diccionario, porque el diccionario es una palabra, ¿no? Que está asociada a su significado. Y en este caso es, este string queda asociado a este número, ¿no? Bueno, entonces si pongo, por ejemplo, 01, pues me va a responder 30, y si pongo 10, entonces me va a responder 50. Ahora, el problema que había en el programa, creo que era de Guillermo, pero no estoy seguro, es que si yo le pido uno que no está, ¿no? Que puede pasar que alguno de esos no esté, porque si vamos a suponer que las fluctuaciones cuánticas hacen que uno de esos niveles no reciba ninguna cuenta, si ocurre que no recibe ninguna cuenta, entonces simplemente no lo pone en el diccionario. Entonces, por ejemplo, si yo le pido dic 011, lo que me responde Python es que hay un error, ¿ok? Entonces, la solución para que ese problema no ocurra, o sea, por ejemplo, si 011 no aparece ahí, es porque el número de cuentas de 001, de 011 es 0, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es utilizar una de las funciones de los diccionarios. Ay, me gustaría usar el lenguaje correcto aquí, pero la verdad es que no lo recuerdo. Las funciones de las clases de Python tienen un nombre especial, pero no me acuerdo cuál es ahorita, por mala memoria. No sé si alguno de ustedes lo sabe. Bueno, no importa. Ajá. Creo que se refiere a def. Bueno, def es... Ajá, a ver, dime a ver si es. O no. No, creo que ya me confundí. No, es que era para declarar funciones, era def y luego ya se me fue. Exactamente, pero yo me refiero a que, por ejemplo, cuando defines una clase en Python, dentro de la clase tú puedes definir funciones que actúan sobre la misma clase, y esas funciones, cuando están dentro de la clase, tienen un nombre especial, pero no recuerdo cuál es. Pero bueno, get es una de esas funciones que está dentro de la clase dictionary. O sea, esta variable dic que puse aquí arriba es en realidad una clase que se llama diccionario y que pues tiene una serie de propiedades, ¿no? Y una de las funciones asociadas a esa clase es get. Entonces, fíjense lo que pasa si yo le digo get 000. Entonces me responde 20, ¿ok? Pero lo que yo puedo hacer es decirle, ok, vamos a suponer que el 00 sí existe. Entonces, respóndeme lo que, o sea, qué variable va acompañada de la clave 00. Pero si esta clave de aquí no existiera, entonces responde 0. Entonces, fíjense que si pongo
001, responde 30. Si pongo 010, entonces responde 50. Y si le pongo 011, que no existe, entonces en lugar de marcarme un error, me pone un 0. ¿Ok? Esa es la idea del diccionario, ¿no? Entonces, de la función get. Entonces vamos a poner get 0. Les pongo los dos ejemplos aquí para que vean el ejemplo de una clave que sí existe y el ejemplo de una clave que no existe adentro de ese diccionario. Ok, bueno, entonces, a ver, ¿y saben qué? Déjenme, vamos a ponerlo todo adentro de la misma línea para que no quede tan, para que se vea que es parte del mismo mensaje, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, la segunda ya no sale, ¿no? Entonces, para que sí salga, vamos a poner esto como una lista y entonces así sí va a salir, ¿no? 20 y 0, ahí pueden ver los dos ejemplos, ¿no? Pues fantástico. Entonces, a ver qué pasa si borro este y este. Ok. Bueno, entonces ahora ya terminó de correr mi programa y tengo que calcular la alfa 1, la alfa 2, la alfa 3, el coseno de las fases 1, 2, 3 y 4, ¿no? Bueno, entonces si se fijan, aquí las probabilidades las calculé utilizando get, de tal manera que si el 00 no llegara a estar aquí, entonces me va a responder 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta ya es como una manera de manejar ese error. Bueno, y luego, fíjense que al cálculo de las alfas, lo que hice es lo siguiente. Entonces, primero calculo una variable a la que llamé val1 y calculo el argumento de la raíz cuadrada. Y luego le digo a la raíz cuadrada, o sea, a ese número, checo si ese número es menor que 0. Si ese número es menor que 0, lo más probable es que sea 0, porque o sea, cuando alfa 1 vale 0, las fluctuaciones cuánticas pueden hacer que alfa 1 valga, por ejemplo, 0.001, ¿no? Que es un número muy chiquito. Pero también pueden hacer que la alfa 1 sea menos 0.001. Entonces, por culpa de las fluctuaciones cuánticas ya me sale negativo. Entonces, si val 1 es menor que 0, entonces eso casi seguramente quiere decir que alfa 1 es igual a 0. Ahora, el problema es que no puedo hacer alfa 1 igual a 0 exactamente, porque si lo hago igual a 0, ¿qué problema voy a tener después? A ver si alguien se acuerda. En las divisiones de... De los cosenos, ¿verdad? Fíjense que aquí yo tendría problemas más adelante, porque aquí para calcular el coseno tengo que dividir entre alfa 1. Entonces, si hago alfa 1 igual a 0 estrictamente, aquí voy a tener problemas. Entonces, lo que hago es hacer alfa 1 igual a un número muy pequeño, ¿no? Entonces, digo, lo pueden hacer tan pequeño como quieran, ¿no? Yo no lo hice tan pequeño. Entonces, eso en algunos casos se va a notar cuando calcule las fases. No con las alfas, porque las alfas realmente van a ser muy chiquititas, ¿no? Bueno, entonces, si val 1 es menor que 0, entonces alfa 1 la hago prácticamente igual a 0 y luego imprimo el valor de esa alfa para verificar que la alfa era efectivamente muy chiquitita, ¿no? Digo, ahí se le podrían agregar otros, o sea, se podría hacer esto tan sofisticado como ustedes quieran, ¿no? Se podría pedir que haya una especie de tolerancia, ¿no? O algo así, ¿no? En fin, bueno, la otra solución que creo, ay, no me acuerdo quién era que lo había hecho, que había puesto valores absolutos, ¿no? Entonces, otra solución es aquí calcular el valor absoluto y eso también resuelve el problema porque
si val 1 es muy pequeño, entonces su valor absoluto, aunque val 1 sea negativo, su valor absoluto también va a ser un número chiquitito y lo único que están haciendo es hacerlo positivo, ¿no? Bueno, entonces esta es mi solución, pero la solución del valor absoluto es igualmente buena. Y fíjense, si val 1 es menor que 0, entonces alfa 1 lo hace 0, imprime el valor. Y de lo contrario, o sea, si val 1 es positivo, entonces alfa 1 es la raíz cuadrada de val 1. Y si se fijan, eso lo repetí para todas las alfas, ¿no? Esto lo repetí para todas las alfas y luego calculo los cosenos, ¿no? Aquí no hubiera estado mal que ponerle algún control del error a los cosenos, ¿no? No hubiera estado mal, pues, ponerle algún control a los cosenos. Acuérdense que si o sea, no me importa mucho en este caso porque no voy a calcular el coseno inverso, ¿no? Pero si quisiera calcular el coseno inverso, entonces yo tendría que verificar que este número está entre menos 1 y 1. Y lo que podría hacer es ponerle como una especie de corte, ¿no? O sea que si me da mayor que 1, entonces me lo haga 1. Y si me da menor que menos 1, entonces me lo haga menos 1, ¿no? De tal manera que coseno de phi 1 siempre sea un número que está entre menos 1 y 1, ¿no? Esa sería una manera de arreglar eso. Bueno, entonces calculo todos los cosenos, que como les comentaba, no importa mucho aquí que cometa errores porque lo que estoy calculando es el coseno, entonces si me sale mayor que 1 o no, pues no hay problema. Luego, con esto, creo la lista de datos del tiempo y aquí lo que estoy haciendo es incrementar el tiempo en un delta t, ¿no? Y finalmente, lo que estoy haciendo en estas 4 líneas de aquí es en la lista alfa 1 list, ¿no? Alfa 1 list es una lista, o sea, es una alfa en lenguaje técnico de Python, alfa 1 list es una instancia de list, o sea, que es un tipo de clase de dato, que es una lista, y esta cosa que tienen aquí es una función que lo que hace es agregar este elemento a la lista alfa 1 list, ¿no? Bueno, y entonces eso lo hago para las 4 alfas y luego aquí lo hago para los cosenos de las fases, ¿no? Entonces corro eso y fíjense que me sale, acuérdense que yo siempre iba, o sea, aquí en estas líneas, si el valor de alfa 3 era menor que 1, entonces lo que hacía era imprimirlo para verificar que efectivamente fuera un número muy chiquito. Y si se fijan, pues sí es un número muy chiquito, ¿no? Siempre fue un número del orden de 1 por 10 a la menos 3, ¿no? O sea que es un número chiquito. Y si se fijan, pues yo tengo bien poquitos disparos, ¿no? O sea, comparado, tengo 64, más de 64,000, pero, o sea, comparado con lo que hicieron algunos de ustedes, pues yo tengo bien poquitos disparos, ¿no? Y luego lo que hacemos es graficarlo, entonces, pues aquí yo ya en esta versión ya le copié a Juan Carlos y porque me pareció muy elegante su solución de ponerle una R adelante a las cadenas de caracteres para que me salgan tal cual. Y lo corremos y si se fijan, pues me sale básicamente lo mismo que ellos habían obtenido, ¿no? A ver, permítame un momentito. Entonces, si yo quisiera, ok, bueno, pues no lo tengo. Bueno, yo estoy igual que Guillermo, que todavía no he hecho la simulación clásica, pero como, o sea, de lo que nos mostraron Juan Carlos, Alfredo y, bueno, Guillermo no, porque Guillermo está igual que yo, ¿no? Que le falta la simulación clásica, pues entonces me faltaría comparar esto con la simulación clásica, ¿no? Que yo todavía no la he hecho.
Entonces, bueno, digamos, la última modificación que yo le haría a esto es, recuerden que aquí, si ustedes a estas gráficas le ponen una O minúscula, entonces eso lo que quiere decir es que no quieren unir los puntos de la gráfica, sino que quieren dibujar bolitas. Y luego otra cosa que pueden hacer para comparar con la simulación clásica, porque la simulación clásica yo creo que queda mejor como líneas continuas, es ponerle una alfa a esto, y la alfa es un número que está entre 0 y 1. Entonces, si le ponen 0.2, tiene que ver con la opacidad, ¿no? Entonces, si le ponen 0.2, entonces esos puntos se vuelven menos opacos, y si le pongo 0.1, pues si se fijan, se vuelven más opacos, ¿no? Entonces yo podría repetir esto en todas las líneas. Entonces vamos a repetirlo en todas las líneas para dejarlo listo para cuando comparemos el caso clásico, o sea, la simulación clásica con la simulación cuántica, ¿no? Entonces, pues quizá puse opacidades demasiado grandes, ¿no? Entonces vamos a ponerlas un poquito más chiquitas. Y entonces, pues ya estoy listo ahí para hacer la simulación clásica, ¿no? Pero pues la simulación clásica ya nos las mostraron, creo que Alfredo y Juan Carlos, y estoy seguro que Guillermo ya para la próxima lo va a tener, y estoy seguro que vamos a tener varias simulaciones clásicas para la próxima, ¿no? Entonces, bueno, digamos, una cosa que no estaría mal hacer aquí es, digo, esto no tiene nada que ver con computación cuántica, ¿no? Pero eh, ahí está, ¿no? Entonces aquí le pueden agregar un font size para que los ejes se vean bien, ¿no? Entonces le agregamos un font size. Y si se fijan, la alfa y el tiempo ya quedaron mejor, ¿no? Entonces, a ver, no sé qué será 32 que hace que esto quede mejor, no sé. A ver, vamos a probar. Y pues a mí me gusta así, entonces yo lo voy a dejar así. En fin, bueno, pues yo creo que con eso más o menos. Entonces, digamos que en conclusión, es importante. Entonces, hay dos cosas que eran importantes, ¿no? Entonces, una de ellas es que si utilizamos el generic backend, de aquí arriba, a ver, miren, podemos probar qué pasa si corro con el generic backend, a ver qué ocurre. Entonces, acuérdense que primero tengo que transpilar y vamos a ver qué ocurre con el mismo número de disparos para ver qué pasa. Y yo creo que, bueno, eso, obviamente esta parte se tarda un poquito porque, imagínense, tiene que simular, tiene que, el generic backend tiene que simular una computadora cuántica, ¿no? Entonces, ya de por sí la simulación de la computadora cuántica pues es ya toda una tarea. Aparte, tiene que correr no solo un circuito, ¿no? Tiene que correr 100 circuitos, entonces eso es un montón. Bueno, y aquí corremos los disparos, checo el job status y resulta que estuvo bien, entonces ahora checamos las cuentas. Fíjense que no sé por qué cuando uno corre el generic backend, las cuentas se tardan tanto, ¿no? No me queda claro porque eh, hasta donde yo entiendo, cuando uno ejecuta esta línea, lo que ocurre es que se ejecuta el trabajo, ¿no? Entonces, no sé por qué esta línea se tarda tanto. Me imagino que porque son 100 circuitos, pero la verdad no me queda claro, pero bueno, tampoco se va a tardar tanto.
y así podemos comparar lo que ocurre en los dos casos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, perdón, vamos a darle un momentito más. Bueno, en lo que corre esto, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, cosas que no hayan quedado claras de la simulación cuántica. Ahí está, ¿no? Bueno, no hay preguntas ni nada. Ok, bueno, entonces proceso los datos, ¿no? Fíjense que una de las cosas buenas del Generic Backend es que, si se fijan, no produce ningún tipo de errores debidos a las fluctuaciones cuánticas, porque tiene tanto ruido que el ruido de alguna manera resuelve esos errores. Si se fijan, no tuve ninguna alfa negativa, ¿no? Porque acuérdense que mi programa imprime todas aquellas alfas que son negativas. Bueno, el problema viene cuando uno ve los resultados, que son como los de ustedes, ¿no? Si se fijan, se parecen mucho mis resultados a los que nos mostró Juan Carlos, creo, ¿no? Juan Carlos sí nos mostró lo que pasaba con el Generic Backend. Y si se fijan, alfa 1 y alfa 2, después de que se saturan, acaban ocupando el mismo lugar. Y alfa 3 y alfa 4 aquí acaban en el mismo lugar, ¿no? O sea, si se fijan, es lo mismo que tenía Juan Carlos, ¿no? Miren, aquí están, creo que esos son alfa 1 y alfa 2. Y aquí el verde es alfa 3 y alfa 4, ¿no? Que hacen esto y los dos se saturan en el mismo lugar. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que con eso concluimos.